tengo que hacer a distancia y no estar presente en España. Espero que todo funcione bien porque la tecnología muchas veces puede ser un pequeño problema. Trabajo en Leiden, pero vivo en Utrecht, entonces os hablo de mi casa de Utrecht y estoy, no sé, a unos 100 metros quizás del sitio de la muralla donde, por ejemplo, en 1574 los españoles intentaron asaltar la ciudad. Bueno, aunque el título habla sobre todo del 67-68, he pensado empezar un poco antes, en 1559, cuando Felipe II sale de los Países Bajos, visto que casi nadie habla de, digamos, las causas del conflicto. Entonces vamos un poco más hacia el pasado, hacia 1559, es cuando Felipe II, después de unos años en Flandes, decide volver a España, y aquí lo vemos en un cuadro de la época como rey Salomón. Cuando se va de Flandes, deja aquí unos 3.000 soldados españoles que están destinados a proteger los Países Bajos de los franceses, porque aunque hay una paz en este año, nunca hay que fiarse de los franceses, pero el problema es que tienen que vivir en las ciudades y los neerlandeses tienen que pagar los gastos de este ejército. Entonces no están muy bienvenidos en aquel momento. Pero Felipe II se marcha a los Países Bajos y entonces vamos a tener un gobierno a distancia. Y tener un gobierno a distancia, nunca está bien para la época moderna, porque un rey distante nunca puede funcionar de la misma manera. Y además, como sabemos, creo que todos, Felipe II no hablaba ni francés ni neerlandés, y estos eran los idiomas del país. Entonces, parece foráneo y está a distancia. ¿Qué eran los Países Bajos? Aquí tengo un mapa de lo que se llaman las 17 provincias. El número 17 no significa mucho porque se pueden contar 18 o 16 o 20. Pero lo importante es que estos territorios no forman un reino. Felipe II no es rey en los Países Bajos, es duque de Brabante, duque de Luxemburgo, duque de Gueldres, conde de Zelanda en Holanda, de Artois, de Hainaut, de Flandes. Entonces, tiene muchos títulos, pero no es rey. Es rey de Castilla, etc. Pero en los Países Bajos no funciona como rey, pero como duque, etc. de los otros territorios. Y estos territorios tienen muchas veces una historia en común de poco tiempo. Por ejemplo, el ducado de Gueldres forma parte del territorio a partir de 1543. Entonces, solo 15, 16 años antes de la salida de Felipe II. Además, esos territorios están muy metidos por el sur, el Reino de Francia y en el este, el Imperio Alemán. Tienen incluso su origen como partes tanto del Reino de Francia como el Imperio Alemán. Y las fronteras entre lo que son los territorios neerlandeses de Felipe II y el Imperio Alemán son muy fluidos. Los habitantes del este de Holanda, los Países Bajos, hablan dialectos que se parecen muchísimo a los dialectos que se hablan en el oeste de Alemania. Y lo mismo en el sur de Bélgica actual, de los Países Bajos, se hablaba francés, como tanto la élite de los Países Bajos, entonces también podían comunicarse perfectamente con los franceses. Entonces, no hubo realmente fronteras culturales que distinguían a los neerlandeses de los alemanes y los franceses. Y creo que es importante. Y por ser un país de territorios sueltos, apenas existía un nacionalismo neerlandés. Es algo que está empezando justo en esta época y precisamente es el conflicto que va a causar que sube una idea de unidad. Pero en 1559, todos esos territorios, ducados, condados,
se sienten sobre todo estados independientes. Bueno, cuando salga Felipe II hacia España, también vamos a tener en Valladolid y en Sevilla las famosas autos de fe de la Inquisición española, y eso causa un tipo de terror, de miedo en los Países Bajos. Por una parte, porque hay relatos sobre estos acontecimientos escritos por protestantes españoles en los Países Bajos, y sobre todo se tiene miedo a la Inquisición española por ser una institución centralizada. Y eso, en estos territorios individuales, es algo que les da mucho miedo. No quieren centralización. Por ejemplo, los de Amberes, que era la capital comercial de los Países Bajos, allí sobre todo tienen miedo que una Inquisición causaría problemas para el comercio, porque ¿qué harían los comerciantes alemanes, luteranos, o los ingleses, o los calvinistas franceses, si hay una Inquisición puesto en Amberes? Entonces están pensando sobre todo en cosas comerciales. Otro tema que surge más o menos en la misma época es la de los nuevos obispados. Hasta aquel momento, los territorios de los Países Bajos estaban bajo dominio de un arzobispo, de arzobispos extranjeros, tanto el de Reims como el de Colonia. Pero en 1559 van a convertir el sistema antiguo, que se ve en el mapa pequeño, al sistema nuevo con mucho más obispados. Y obispados que dependen todos del arzobispado de Malinas, que es lo que en el mapa se ve como Mechelen. Y otra vez es miedo al control, miedo a la centralización. Y además estamos ya en época de la Contrarreforma y los nuevos obispos deben ser clérigos que han estudiado teología. Y eso significa que la nobleza ya no puede poner a sus hijos según dones en obispados. Entonces, ahí también la nobleza se queja mucho de la nueva situación. Pero otra vez es miedo de un tipo de centralización que ven venir en aquel momento. Otro elemento de esta centralización es la importancia de burócratas, como aquí tenemos el cardenal Granvela. Se va a dirigir cada vez más desde el centro de Bruselas, y este cardenal Granvela es el gran símbolo de esta burocracia que ven venir. Y su gran enemigo, ya hemos oído su nombre un par de veces, es por supuesto Guillermo de Orange. Y de él hay que decir, lógicamente, que es un alemán. Es un alemán de origen protestante, su madre era luterana, y viene a los Países Bajos de joven porque recibe la herencia de Enrique III de Nassau. Y entonces este joven alemán protestante se convierte en uno de los nobles más importantes de los Países Bajos, pero se debe convertir al catolicismo. Pero también, si lo miramos en 1559, pero también en los años acercándonos más al conflicto, Guillermo, según los nupcias, se casa con Ana de Sajonia, con una noble alemana de origen luterana. Entonces, aunque Guillermo es católico, vemos claramente sus relaciones con el protestantismo. Y es de origen alemán, por supuesto. Alemán es su primer idioma. Vemos también, por ejemplo, que otro noble conocido como el conde de Egmont estaba casado con Sabine de Bavaria, otra dama noble de Alemania. Y podemos decir, creo sin ningún problema, que estos nobles se sienten también como nobles del imperio alemán. Y, muy importante, la herencia de Felipe II no incluía el título de emperador. Ahí estaba al principio su tío y luego su primo. Y estos nobles
con contactos en Alemania, van a buscar apoyo del emperador como un tipo de contrapeso de Felipe II. Así tienen más libertad en su juego de poderes entre el rey español y el emperador. Entonces, esta relación con Alemania es muy importante. Visto el tiempo, vamos a pasar un poco de la petición de la nobleza, pero podemos decir que en esta situación, con los nuevos obispados, con la Inquisición, con el poder cada vez más grande de la burocracia, con un rey ausente, un soberano ausente como Felipe II, cada vez hay más quejas y aumenta también las quejas de la nobleza, y esto resulta al final, siento ver que la calidad de la imagen es muy mala, lo siento mucho, que en 1566 son grupos de calvinistas que con el apoyo de calvinistas de dentro de las ciudades empiezan un tipo de ola de ataques a las iglesias y rompen las imágenes de las iglesias. En el detalle vemos que es en la Catedral de Utrecht, donde vivo yo, y vemos cómo es en realidad el iconoclasmo. Han cortado todas las cabezas de las santas en la imagen. Margarita de Austria, la gobernadora de aquel momento, no es capaz de frenar esta violencia ni de castigar a los culpables e intenta buscar un término medio, pero se puede entender que un rey católico como Felipe II no puede estar contento y tranquilo si no se castigan los culpables de esta gran amenaza a la Iglesia en sus propios territorios. Y allí llegamos, por fin, diría yo, a lo que nos interesa más, a la llegada del Duque de Alba. Aquí veremos un famoso cuadro que se llama La tiranía del Duque de Alba, de que hay múltiples cuadros y grabados con el mismo tema. El Duque de Alba, en principio, viene como comandante del ejército, mientras que Margarita de Austria debe continuar como gobernadora de los Países Bajos. Pero Margarita se niega a seguir en el gobierno y se decide que el Duque de Alba, además de, jefe del gobierno, también va a ser gobernador de los Países Bajos. Y eso también es un problema, porque ningún territorio, y diría yo, tampoco en Castilla o Aragón, les gusta tener un gobernador de origen extranjero. Y, en este caso, tampoco un gobernador descendiente de la familia de los Habsburgo. Entonces, esto también es un ataque a los privilegios de los estados en el norte. Además, la idea en aquel momento, en 1567, es que el Duque de Alba va a tener mano dura. Es un poco la política de policía mala, policía buena. En inglés se dice good cop, bad cop. El Duque de Alba tiene que castigar rápidamente a los culpables del iconoclasmo, y después va a venir, dentro de unos meses, Felipe II a perdonar a sus súbditos. Esto es el plan. Y el Duque de Alba piensa que hay dos problemas en los Países Bajos. Lo más importante es el problema político de la nobleza, sobre todo la alta nobleza, que tiene un programa propio contra el poder del rey, y aparte hay el protestantismo. Y el Duque de Alba en 1567 piensa sobre todo que es la nobleza que utiliza el protestantismo a su favor, porque realmente el gran problema es la política. Cuando, después de unos 6 años, a finales de 1573, el Duque de Alba va a dejar el gobierno de los Países Bajos, escribe una última carta en que dice: fue desde el principio la religión. Entonces vemos cómo en los años
cada vez ha entendido mejor la importancia del protestantismo para el conflicto en los Países Bajos. Pero al principio pensaba sobre todo solucionar un problema político que era más importante y al mismo tiempo atacar a los protestantes, pero un problema de menos importancia. El duque de Alba no viene solo. Eso también lo sabemos. Viene con unos 10.000 españoles desde el camino español, desde Italia. Y eso es un problema nuevo. Bueno, un problema nuevo y un problema antiguo. Los españoles, los soldados, les tienen que alojar sobre todo en las casas de los vecinos de los Países Bajos, y esto es algo que les va a causar muchos problemas. Además, ya desde 1540, 50, y también hemos hablado ya de soldados en 1559, hubo soldados españoles en los Países Bajos y tenían una mala fama. Entonces, esta presencia de soldados españoles es también en sí un problema. Y creo que siempre la idea que te vienen soldados extranjeros nunca se ve con buenos ojos. De los soldados vamos a hablar más bien poco, porque vamos a tener 3 jornadas sobre estos tercios, solo un par de momentos pequeños. Las batallas más importantes en el año siguiente, 1561, es la famosa batalla de Heiligerlee, el 22-23 de mayo, y en la batalla de Jemmingen, el 21 de julio. Y la primera batalla, la batalla de Heiligerlee, termina en una derrota de los españoles, o mejor dicho, una derrota del ejército de Felipe II, y Jemmingen en julio es cuando el duque de Alba en persona viene al norte y derrota a los rebeldes que habían entrado a los Países Bajos desde Alemania. Y es interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante, que en la literatura que tenemos sobre estas batallas, Heiligerlee y Jemmingen, vemos que los españoles casi siempre hablan de Jemmingen, que es una victoria del duque de Alba. Pero en los Países Bajos, casi todo lo que se ha escrito sobre esta época va de la batalla de Heiligerlee. Entonces, hay 2 batallas, una victoria y una derrota por cada lado, y, digamos, en la historiografía de cada país se habla de otra batalla. Los holandeses siempre hablan de Heiligerlee, españoles casi siempre hablan de Jemmingen. Y lo mismo va a pasar después con los asedios en años posteriores. Los neerlandeses suelen hablar de victorias rebeldes como Leiden y Alkmaar, y los españoles suelen dedicar mucho más tiempo al asedio de Haarlem, que es una victoria del ejército real. Y eso demuestra cómo, aunque los acontecimientos son los mismos, cada historiografía tiene sus propias maneras de elegir lo que les interesa. Pero bien, el duque de Alba consigue derrotar en Jemmingen al ejército rebelde, después también consigue seguir el ejército de Orange, y al final el príncipe de Orange tiene que huir de los Países Bajos. Entonces es como una victoria rotonda del duque de Alba. Visto el tiempo, creo que voy a pasar de 2 temas que tenía todavía preparado. El Tribunal de Sangre, otro tema que hace que existe un odio dentro de los Países Bajos del duque de Alba, pero no solo porque ataca a protestantes, pero también porque es un tribunal centralizado que va en contra de los privilegios. Es un tema con que hemos empezado, que hay que tomar en cuenta, que es muy importante. Todos estos territorios tenían sus privilegios, sus derechos, sus leyes, y lo que se está pasando es una centralización que no aceptan. Lo mismo casi con el famoso
con la ejecución de los famosos condes Egmont y Hoorn en Bruselas en 1568, en junio, otra vez se ve que Felipe II y el duque de Alba van en contra de los privilegios. La alta nobleza no se puede ejecutar sin más. Entonces, una cosa son las causas, pero cada vez lo que se está pasando se ven que el duque de Alba se pasa de los privilegios. Después de 1568, bueno, era la idea que iba a venir el rey, Felipe II, a perdonar a sus súbditos, pero por causas diferentes, el viaje no salió. Se sabe que estaban los barcos preparados, pero al final Felipe II decide quedarse en España. Y el duque de Alba, que había ido a los Países Bajos para castigar, para dejar espacio después para el perdón, tiene que quedarse, y al final van a ser casi 6 años que se tiene que dar, bueno, 6 años, tiene que quedarse en los Países Bajos. Entonces, el que tenía que ser solo policía mala, ahora tiene que ser el gobernador durante años de estos mismos territorios. Y el hecho que el duque de Alba sigue tanto tiempo lo hace muy fácil a la propaganda rebelde de describir al duque de Alba como un tirano. Y la idea es que los rebeldes no luchan contra Felipe II, pero contra el duque de Alba, que es un tirano. Y no se puede negar que el duque de Alba empezó con mano dura, porque era también la idea desde el principio. Y el duque solo escribe cartas a Felipe II pidiendo: soy muy viejo, no tengo dinero, quiero ir a casa. Es el duque de Alba, entre 1568 y 73, no tiene ninguna ganas de quedarse en los Países Bajos. Pero la siguiente conferencia va a tratar del duque de Alba y de los demás gobernadores, así que creo que es buen momento para mí de dejarlo. Solo dejaros, ya ha hablado Marina del tema, que aunque he podido hablar muy poco de los militares españoles, sí tengo un libro reciente en inglés sobre 4 comandantes importantes y las historias que contamos sobre ellos. Soy holandés, soy comerciante, entonces se puede comprar en Leuven University Press, pero sin problema se puede ir a la página web de Leuven University Press y ahí se puede bajar el PDF totalmente gratuito. Entonces, si a alguien le interesa, es fácil ir a la página de Leuven University Press y se puede consultar el libro sin ningún problema. Espero que les he servido de algo esta pequeña introducción a los Países Bajos y muchas gracias por escucharme.